Señor, gracias por hoy. Gracias por este tiempo juntos. Gracias por su palabra. Bendice este tiempo. Bendice cada persona aquí. Prepara nuestros corazones. Queremos crecer en nuestra relación con usted esta noche. Y dejamos esta noche en sus manos. Y en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Éxodo y estamos en capítulo 32. Esta es la segunda parte de este capítulo. Este capítulo relata la idolatría de Israel mientras Moisés estuvo en el monte Sinaí con Dios por 40 días. Vimos la semana pasada que Aarón permitió todo lo que los israelitas quisieron. Qué terrible. Él está loco. Pero no solo les permitió, sino que también les ayudó. Dios le dijo a Moisés todo lo que pasaba con Israel y Moisés intercedió por ellos para apaciguar la ira de Dios. En versículo 15, vemos a Moisés bajar del monte Sinaí con los 10 mandamientos y ve lo que el pueblo está haciendo. Entonces empezamos esta noche en versículo 15 y leamos 15 al 18. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Moisés baja la montaña con las 2 tablas de la ley de Dios. Versículo 16 dice que las tablas eran obra de Dios y la escritura era de Dios. Es significativo que las tablas estaban escritas por la mano de Dios. Dios es el que da el estándar. Él nos dice que lo que es correcto y lo que es incorrecto. Si una persona hubiera escrito las leyes, ¿qué pasa? Significaría que estaríamos bajo la opinión o valores cambiantes de los hombres. Mientras Moisés baja el monte Sinaí, Josué se encuentra con él. Y aprendimos mucho del carácter de Josué aquí. Él permaneció en la montaña como él le dijo a Moisés, solo por 40 días. Dale, voy. Para mí, yo estoy aburrido por 40 días simplemente esperando en la montaña. Pero él está bien, porque ¿qué dijo Moisés? Espera.
¿Okay? Él fue fiel a lo que Moisés le pidió. Veremos más adelante que Josué guiará la nación de Israel después de Moisés. Moisés llegó a Josué, le dijo: alarido de pelea hay en el campamento. Él escuchó el sonido como de una guerra, pero no una guerra física. Él escuchó una guerra espiritual, pero no sabe. Israel había escogido un ídolo sobre el único Dios verdadero. Moisés supo que el sonido que ellos escucharon era Israel dando adoración a su ídolo, como se lo había dicho Dios en la montaña. Versículos 19 a 20, ellos llegan al campamento. Vamos a leer. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, él vio el becerro y las danzas. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas. Y lo dio a beber a los hijos de Israel. Qué rico. Creo que no. Versículos 19 al 29, Moisés hará 4 cosas, pero la primera está aquí en versículo 19. Él arrojó las tablas de sus manos. Él sabía lo que ellos estaban haciendo, pero ahora él podía verlo con sus propios ojos. Esto cambia todo. Cuando yo escucho algo, I'm like, qué raro. Pero cuando puedo verlo, cae like, increíble. Esta es la razón, la ira de Moisés, él y tira las tablas. Él se indignó, él vio lo malo que son las acciones de Israel. Él que rompió las 2 tablas es muy simbólico. Este simboliza que Israel rompió el pacto con Dios. Un comentarista, Cole, dice: Moisés actuó el quebrantamiento del pacto y de la ley. En versículo 20 tenemos la segunda acción de Moisés. Moisés quemó el becerro de oro en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo. ¿Cuál fue el propósito de esto? Fue para probarle al pueblo que su ídolo no tenía ningún poder. Nada. Él demostró que ese Dios no era nada y podía fácilmente ser destruido y acabado. Es increíble para mí que nadie se vino en contra de Moisés. Habla mucho. Con Aarón, completamente diferente. Con Moisés, nada. Cuando él destruyó a este ídolo, nada. Nadie dice: hey, Moisés, eso es mi ídolo. Nada.
el pueblo no hizo nada. Moisés no solamente destruyó el ídolo, pero también lo esparció sobre las aguas y se lo dio a beber a los hijos de Israel. Una bebida extraño para ellos. Este acto simbolizó que ellos tenían que llevar las consecuencias de sus pecados. No fue por nada. El pecado del pueblo dejaría un gusto amargo en sus bocas. Un comentarista dice, Moisés hizo que el oro de ídolo fuera inservible al ser corrompido con el residuo corporal. ¿Sí? No puede usar nada. Es una imagen muy gráfica, pero sí. En versículo 21 es la tercera cosa que hace Moisés. Él se dirige a Aarón para escuchar directamente de él lo que había ocurrido en el campamento. Entonces leamos este versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Que has traído sobre él tan gran pecado? Moisés sabía que este plan no se originó con Aarón, pero Aarón lo permitió y lo implementó, el plan de ellos. Cuando los líderes guían a la gente en el camino incorrecto, ellos cargan responsabilidad. Es algo muy serio cuando Dios pone a personas en la posición de liderazgo. Parte de esto es cuando yo sabía claramente la llamada en mi vida de Dios, este fue el parte más difícil, la responsabilidad. Y es muy triste para mí porque muchas veces, especialmente en el tele, cuando escucho a un pastor allá, tiene una responsabilidad de todas las personas allá, con todas las partes en la iglesia, y ellos son súper tranquilos con estas cosas, como Aarón. Moisés entiende que ellos querían pecar, pero era la responsabilidad de Aarón a decirles que no, a recordarles que estaban esperando por Moisés o que Dios los guiará en otra dirección. Moisés le pregunta a Aarón, ¿cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo hacer esto? Creo que Aarón tiene una buena explicación para Moisés. ¿Sí? Vamos a leer. Versículos 22 y 23. Y respondió Aarón, no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. ¿Por qué me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros? Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Qué bueno, Aarón. Moisés, más o menos, dice Aarón, explícame lo que pasó, Aarón. Estoy escuchando.
Y Aarón respondió, más o menos, Moisés, cálmate, tranquilo, no se preocupe. Usted está muy enojado. ¿Por qué? Esta es la actitud de Aarón. Aarón no entiende la magnitud de su pecado. No entiende. Y el pecado del pueblo. En realidad, él no tiene el temor de Dios. Aarón le dice a Moisés, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. ¿Qué piensa Moisés? Sí, yo entiendo. Yo sabía la inclinación del pueblo. Ellos tuvieron 400 años formando malos hábitos en Egipto. Es fácil. Pero ese es el punto de ser un líder. Este es el punto. Él tenía la responsabilidad de contener al pueblo de las malas cosas y enseñarles los caminos de Dios. Cuando Moisés llegó aquí, él inmediatamente les dijo a todos que pararan. Inmediatamente. Él destruyó el ídolo y demanda una explicación de Aarón. Moisés es un líder verdadero. Lo que Aarón hizo fue animarlos y apoyarlos en sus pecados. Esto es lo que pasa cuando un líder de la iglesia prefiere agradarle a la gente en lugar de agradar a Dios. A veces el pastor no confronta los pecados de las personas por miedo de cómo ellos contestarán. Él sabe que ellos están en pecado, pero no dice nada. Y otras personas en la iglesia saben lo que están haciendo y piensan que el pastor apoyó sus decisiones. Por ejemplo, una pareja que viven juntos sin estar casados. O alguien que pasa en el bar todos los fines de semana, pero quiere dirigir las alabanzas del domingo. Es imposible ser un líder y complacer a todas las personas, especialmente a los que están en pecado. Aquí es donde Aarón falla. Es difícil ser un líder, especialmente en la iglesia. Es difícil. También Aarón dice en versículo 23, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Con eso, ¿entienden qué está pasando aquí? Aarón como que le echa la culpa a Moisés. Los hijos de Israel pensaron que usted los había abandonado. Y que te demoraste mucho tiempo en la montaña con Dios y por eso ellos quieren un becerro de oro. Fue tu culpa, Moisés, no la mía. ¿Qué está diciendo?
más o menos. La próxima vez que te vayas a hablar con Dios en la montaña, solo quédate un máximo de 10 días. Mejor para todos. 40, mucho. En versículo 24, Aarón continúa su defensa. Defensa, no, pero sí. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dijeron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Es interesante. Cuando Aarón repite lo que el pueblo le dijo, él lo cita perfectamente. Perfectamente. Me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Sí, es verdad. Y yo les dije, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Correcto. Y ellos me lo dijeron. Hasta este punto, él relata perfecto, exactamente como ocurrieron. Pero, en un parte un poco extraño, mire, lo que dice en la última parte, yo eché el oro al fuego y salió este becerro. Esta es una mentira. Fácil, es una mentira. Pero yo me imagino a Moisés en ese momento. Yo puedo. Moisés con Aarón dice, ok. Espera. Quiero entender claramente, Aarón. Dice que solo pusiste el oro en el fuego y salió este becerro. Sí, Moisés, fue un milagro. Fue un milagro increíble, sí. Aarón dio la excusa clásica, sí. Simplemente sucedió. Pero no fue algo que simplemente sucedió. La semana pasada, Éxodo 32, este capítulo, versículo 4, dice, Aarón lo caviló, derritió el oro, lo moldeó y lo forjó con cuidado con un buril. Es que pasó. No salió un becerro caminando el oro. Qué raro. En Deuteronomio capítulo 9, versículo 20, Moisés dice, contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Solo por Moisés, Dios no destruyó a Aarón. El pecado de Aarón fue tan grande que solo la intercesión de Moisés salvó su vida. Vamos a leer versículos 25 y 26. Aquí Moisés tiene un reto. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo
¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Él ve claramente la condición del pueblo. Dice que ellos estaban completamente desfrenados. Como dice en el libro de Jueces, donde relata la historia más oscura de Israel. En capítulo 7, versículo 16, cada uno hacía lo que le parecía bien ante su propio ojos. Este es que está pasando aquí. Proverbios 14, versículo 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando el hombre sigue su propio instinto, sus propias inclinaciones, esto lo lleva a la destrucción. Necesitamos seguir el camino de Dios, no nuestro propio camino. En versículo 26 vemos el reto de Moisés al pueblo. Él les dice: ¿quién está por Jehová? Venga conmigo. Pero solo un grupo respondió: los levitas. Miren el mundo hoy en día. Billones de personas. ¿Cuántas personas están en el lado de Dios? Casi nadie. La triste realidad es que hay muy pocos. Si ellos están al lado de Dios, las iglesias están llenas todos los días. Pero esta no es la realidad. El estar en el lado de Dios requiere algo. Número uno, requiere una decisión. Como el himno dice, nosotros cantamos este himno: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Requiere una decisión. Número dos, requiere que tomemos una acción. Que decidamos vivir nuestras vidas para Dios todos los días. Requiere que tomemos una acción. Y tercero, demanda una separación. Una separación. Usted no puede vivir para este mundo y vivir para Dios. Es imposible. Requiere una separación en su vida. Yo doy mi vida, Señor, para su honra y su gloria. Es imposible estar en el lado de Dios sin tomar una decisión, una acción y separación. Es imposible. Versículos 27 al 29, leamos. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo
y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. La penalidad es brutal. 3,000 personas murieron por sus pecados. Estos 3,000 no tenían un deseo de arrepentirse. Dios había sido muy claro acerca de la penalidad. Ellos saben. Éxodo 22:20 dice: el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, morirá. Es muy clara. Si se les hubiera permitido permanecer en el campamento, hubieran sido como un cáncer que destruiría al resto del pueblo de Israel. La única manera de confrontar a este cáncer espiritual es lo mismo con cáncer aquí: quitando por completo. Versículos 30 y 32. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés otra vez intercede por la nación de Israel. Te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado. Este es importante. Moisés no minimizó el pecado del pueblo. Pecado es pecado. Moisés empezó con una confesión. Siempre el camino al perdón empieza con confesión. 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero empieza con confesión. Moisés dijo que perdones ahora su pecado. Moisés sabía lo enorme del pecado del pueblo. Aarón no, Moisés sí. Pero él aún pidió perdón. Este era un clamor para la gracia y misericordia de Dios. Y Moisés termina en versículo 32 diciendo: y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Así intercede por la nación de Israel, se identifica con ellos. Qué increíble, porque Moisés estaba en la montaña, pero en este momento se identifica con ellos.
Y le dice a Dios, si su plan es destruirlos, entonces será lo mismo conmigo. Usted está aquí diciendo, uy, qué increíble el amor de Moisés por la nación de Israel. Moisés dice, toda la nación de Israel comparten en la culpa, incluyendo a mí. Martin Lloyd Jones dice, Moisés se puso entre el pueblo y la ira de Dios y dijo, castígame. Él no hubiera podido soportar el castigo de Dios, era demasiado. Pero el noble espíritu de Moisés brilla muy claramente en este gran incidente. Dios responde a Moisés y terminamos aquí en versículos 33 al 35. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré, yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. ¿Quién es la culpa? Aarón. Más fácil ahora. Dios estuvo de acuerdo en librar a la nación, pero Él en definitiva se reservó el derecho de juzgar a los pecadores individualmente. Así es como Dios confronta al pecado individualmente y personalmente. No somos responsables por los pecados de nuestros padres, solo los nuestros. Dios promete permanecer fiel a Israel y Él mantiene su presencia con ellos. En parte, porque Moisés intercedió por ellos. Moisés fue un hombre de oración. Un hombre de oración. Como dijimos la semana pasada, la oración de Moisés fue sencilla y directa. Es lo mismo aquí. No algo grande, solamente 3 versículos. Pero la oración de Moisés fue fuerte. No es lo que dura la oración, sino su corazón, que la hace atractiva al cielo. Cuando oramos, Dios escucha y contesta. Eso es la única disciplina en la vida de cada creyente que mueve el corazón de Dios. ¿Entiende eso? Cuando usted lee su Biblia, es una buena disciplina, pero no mueve el corazón de Dios. Pero cuando usted ora, cambia todo. Es la comunicación directamente con Él, con sus peticiones. Seamos gente de oración. Amén. Oramos. Señor, gracias. Gracias por su palabra.
Gracias por este tiempo que estudiar su palabra esta noche. Es otra oportunidad a crecer en nuestra relación con usted. Ayúdanos, es difícil. Más o menos todos los días estamos buscando por opciones cuando estamos en problemas, pero usted simplemente quiere una oración. Esta es la única manera que mueve su corazón. Pero normalmente la oración es el final en nuestras listas. No es primero. Primero normalmente es, ¿qué puedo hacer? Y la cosa es muy sencilla. Ora. Ora. Habla con mi Padre, que quiere hablar conmigo, que quiere guiar mi vida. Ayúdanos a ser personas de oración. Y en el nombre de Jesús. Amén.